Lick, una pregunta. Sí, dígame. Es que yo no he hecho el examen todavía, entonces, ¿cuándo lo haría? Lo puede hacer hoy a las 5 de la tarde, si puede. Si no, no sé. Me Sí, sí, escribe está por chat bien. y a ver qué ya puede esta semana. Pero que lo haga con su No, compañero también. sí, a las 5 está bien. Bueno, buen día a todos. Vamos a empezar la clase. Claro. Qué bonito ese gordo mío. Entonces, la primera clase es de esta unidad, toda la unidad va a tratar de termodinámica. Y, o sea, por ejemplo, la primera clase de esta semana, los temas que se van a tratar esta semana son temperatura y calor. Y estaba viendo que acumulativo todavía no llevan mucho, entonces este parcial vamos a hacer más acumulativo. Y la otra semana vamos a hacer el primer laboratorio. Entonces esta semana vamos a tener como una lección y una lección y una tarea en el blog, perdón, en el portal, en la plataforma. Y esas tareas van a valer un poco más de puntos. O sea, la tarea sí va a valer 5 siempre. Y quizás los foros o las lecciones ya valgan más puntos, porque la lección anterior solo valía 1, entonces vamos a valer 2 o 3 puntos, creo, las lecciones y los foros 3 o 2 puntos también. Bueno, va a haber un foro y una tarea esta semana de estos temas para ir sumando en el acumulativo, porque no tenemos mucho hasta ahora. Y la otra semana va a haber un laboratorio. Entonces, esta unidad, que es de lo que va a entrar en el segundo parcial, que vamos a tener 3 semanas de clases, va a ser esta semana temperatura y calor, la otra semana gases ideales y la siguiente primera y segunda ley de la termodinámica. Entonces, con esos temas vamos a hacer el examen. Y entonces empecemos con temperatura y calor. Entonces, ¿qué es temperatura y calor? La primera pregunta. En el lenguaje cotidiano, o sea, el que manejamos comúnmente para comunicarnos, estos dos términos los utilizamos indistintamente. O sea, podemos estar platicando y decir qué calor hace, o sea, como si el calor es algo que hace o existe, ¿verdad? En determinado momento, sin incluir la variable tiempo. O dicen que el día es caluroso o está haciendo frío, ¿verdad? Entonces ahí están, quizá en lugar de decir qué calor hace, podría decir qué temperatura tan alta o qué sensación térmica tan alta. Ya hablando en lenguaje de física, ¿verdad? No es que los estoy tratando de corregir, que eso esté mal, porque se entiende lo que se está diciendo. Y es correcto. Lo que se quiere explicar aquí con esto es que en física estos dos términos son distintos. Entonces, si así, así se habla, y está bien, no es que esté mal. Pero en el lenguaje cotidiano se usan los dos términos como sinónimos. Si hace calor o si la temperatura está alta, es lo mismo. Pero ya en física sí estos dos términos varían.
Entonces por acá podríamos ver como un día caluroso, ¿verdad? Acá podríamos ver un día frío. Acá como que parece que esta agua está hirviendo de tanto calor que tenía el agua. O está tan caliente que llegó a su punto de ebullición. Y aquí ese niño quizás acaba de encender esa estufa y la mira que está en color negro, entonces él le parece que está fría y está probando si empezó a calentar, lo cual no es muy recomendable, sobre todo si es un niño, ¿verdad? Entonces vamos a definir la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por temperatura? ¿Cómo sabemos si algo está frío o caliente? Entonces, aquí nos dice este concepto, vamos a elaborar uno más complejo. Primero vamos a ir como desde lo más sencillo hasta ir a un concepto más complejo. Ya un concepto que involucre leyes de termodinámica en el día de hoy. Este concepto sencillo dice, la temperatura se define como una medida o indicación relativa de calor o frío del cuerpo. ¿Cuál es el sentido que nosotros utilizamos para interpretar el frío? El tacto, ¿verdad? Con el tacto nosotros podemos saber, o con nuestra piel nos indica si algo está frío, la temperatura actual, ¿verdad? Tocar algo, ¿no? Tocar un pedazo de hielo, tocar una banca que esté al sol, si está caliente, todo eso, ¿verdad? Tocar una piedra, algo, sabemos. Por nuestros sentidos podemos saber eso. El problema que tenemos es que nuestros sentidos nos dan como una idea vaga, o sea, una idea vaga y también que tiene sus limitantes, porque cosas muy frías no podemos calcularlo porque nos quema la mano y la quitamos inmediatamente. Nos causa dolor, o cosas muy calientes pasa lo mismo. No es que van a tocarle el agua para saber si está a 90 grados, algo así, ¿verdad? No lo van a hacer de esa manera. O incluso las cosas que nosotros podíamos soportar tampoco es que lo sepamos. O sea, si tocamos algo que está a 8 grados Celsius o 9 grados Celsius, no vamos a diferenciar eso. Entonces no tenemos una sensibilidad tan alta. Quizás podemos tener sensibilidades medias, ¿verdad? Como esto está frío, tibio, caliente, ¿verdad? O incluso nuestros sentidos nos pueden engañar. Si nosotros metemos la mano en agua helada, después esa misma mano la metemos en agua fría, perdón, en agua que está al tiempo, para nuestra mano esa agua estaría tibia. ¿Por qué? Porque antes estábamos en algo frío. O al revés, si nosotros tenemos la mano en agua tibia, casi caliente, ¿verdad? Pero que no nos cause dolor. Después metemos la mano en agua al tiempo, esa agua la vamos a sentir fría. Entonces nuestros sentidos nos pueden engañar mucho. Ahí no sería recomendable tocar eso, ¿verdad? Porque se mira de color rojo. Entonces ahí cambió una propiedad del material. En vez de estar negro como está habitualmente, cambió a rojo. Entonces, después acá nos dan otro concepto de temperatura, que dice que es una propiedad directamente relacionada con la energía cinética promedio de los átomos y las moléculas que lo componen. Quizá esta definición ya la han escuchado muchos de ustedes, algunos que quizás cursaron bachillerato en ciencias y letras o algo así, ¿verdad? Con algún documental o en algo. Que las partículas internas del componente, ya sea un medio gaseoso, agua o un medio sólido, vibran con velocidades cinéticas más altas y que esas velocidades más altas nos dan una temperatura al final más alta. O sea, que las que vibran o se desplazan con velocidades lentas tienen temperaturas más frías que las que lo hacen con velocidades altas. Pero esta explicación quizás no sea la más apropiada de temperatura. ¿Por qué? Porque nosotros, para la clase esta, digamos, no nos interesa esto, o sea, muy difícil de medir. No vamos a estar midiendo la velocidad cinética de una partícula. E incluso no es tan fácil como se dice aquí, que está relacionada, sino que estas son relaciones complejas. Estas relaciones, por ejemplo, dependen mucho de qué tipo de partícula es, si es una partícula monoatómica, diatómica, poliatómica. También depende de la energía cinética translacional, energía cinética rotacional, energía cinética vibracional. Entonces, esas relaciones se estudian en cursos avanzados de termodinámica. Por lo tanto, esta definición nos da una idea vaga, ¿verdad? De que algo pasa con las moléculas, que por eso están más calientes. Pero a nosotros nos interesa más una idea macroscópica, o sea, a nivel macro que podamos observar de la temperatura. Entonces, para eso nosotros nos vamos a olvidar de los cuerpos. Si ven aquí hay una definición que nos va a ser más útil.
para usar la temperatura como medida de calidez o de frialdad necesitamos establecer una escala de temperatura. Para ello podemos usar cualquier propiedad medible de un sistema que varíe con su calidez o frialdad. Lo que está aquí en rojo es bastante importante, propiedad medible de un sistema. Entonces, diferentes temperaturas, quizás diferentes sistemas o objetos puedan tener diferentes propiedades y esa propiedad la podemos medir. Entonces, esa propiedad que medimos, que no es temperatura, de alguna manera la podemos pasar a temperatura. Entonces, veamos un ejemplo. Por ejemplo, el termómetro. Entonces, el termómetro, por ejemplo, el común que conocemos, está constituido por un vidrio, por una pared capilar dentro, la cual contiene un líquido que puede ser mercurio o etanol. El mercurio cada vez está más en desuso porque es dañino. Entonces después hay problemas si se les quiebra ese termómetro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo la temperatura afecta a este líquido? Si se fijan abajo hay bastante espacio, ¿verdad? Pero como aquí está muy confinado, los líquidos o en general los gases o los sólidos tienden a dilatarse cuando ellos experimentan un aumento de temperatura. Si la temperatura aumenta, se expanden. Si la temperatura disminuye, se contraen. Entonces, aprovechándonos de esa propiedad medible del sistema, de poder medir cómo se expande a través de una longitud, ¿verdad? Acá podría estar 0 centímetros, va aumentando. Esa longitud, ese dato de longitud, nosotros lo podíamos pasar a un dato de temperatura, Celsius, calibrando ese termómetro. Ya después, más adelante, vamos a ver cómo se calibra. Por ahora, lo importante es que propiedades medibles del sistema se pueden comparar para medir una temperatura. Ese cambio de longitud no es lo único que pasa, pueden tener otros. Como por ejemplo el volumen de un líquido también puede cambiar. La presión de un gas también. Hay termómetros que se basan en eso. Tienen un gas confinado en un recipiente y si aumenta la temperatura de ese gas, aumenta la presión. Como esos tanques de oxígeno, ¿verdad? Que les indican qué presión hay dentro de ese contenedor. Si ustedes le ponen como un soplete con una llama, lo empiezan a quemar, van a ver cómo la presión aumenta. Y no es que tienen más libras de oxígeno, sino que porque está más caliente, aumenta la presión. Otra propiedad es la resistencia eléctrica. También hay termómetros que se basan en eso. Por ejemplo, un alambre de cobre a 20 grados Celsius o a 100 grados Celsius tiene diferente resistencia eléctrica. Entonces, si va cambiando, se podría medir la temperatura también, midiendo la resistencia. El color de un material, ¿verdad? Como en una estufa. O también en astronomía se usa eso para medir la temperatura de estrellas que están distantes. Ustedes pueden googlearlo, ¿verdad? Ahorita no recuerdo los colores, pero según cada color significa cierta temperatura de esa estrella. Las más calientes son las estrellas de color azul. Otro sería la longitud de onda. No sé si recuerdan del tema anterior que vimos de ondas, que habían ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Dentro de las electromagnéticas teníamos varias, ondas de radio, ondas. Dentro de las ondas no ionizantes teníamos, por ejemplo, los infrarrojos, que son no ionizantes, porque tienen una longitud más alta del rango visible. También hay ondas ionizantes, y esas son las que causan un cambio en la estructura molecular, o sea, la radiación que conocemos, como rayos alfa, beta, gamma. Todo eso tiene una longitud de onda muy corta que puede interactuar con las moléculas. Pero los infrarrojos, que es lo que nos sirven para medir la temperatura, no es ionizante, o sea, eso no causa ese tipo de daño. O los microondas tampoco es radiación ionizante. Entonces esas ondas no nos van a provocar un daño molecular. Entonces, ¿cómo se ve esas ondas? O sea, es este tipo de visión que está acá. Eso también es un espectro electromagnético, que nuestros ojos no lo pueden ver porque no están en el rango del aspecto visible. Quizás otros animales sí pueden ver de esta manera, en longitud infrarroja. O nosotros podemos crear instrumentos que puedan detectar los rayos infrarrojos y transmitirlos a una escala de colores que nosotros sí podemos ver, interpretar cada color como cierta temperatura. Pero eso no es tan sencillo, ¿verdad? Para eso hay que conocer algo que se conoce como índice de emisividad del material. Por ejemplo, un material como muy áspero va a tener un índice de emisividad bajo. Un material bastante reflectante como un aluminio pulido va a tener un índice de emisividad alto. Entonces, cuando ustedes están en la industria trabajando con este tipo de termómetros, tienen que tener bien calibrado ese instrumento para cada material que van a medir, conocer el índice de emisividad de ese material. No es como que ustedes van a tener un celular de esos CAT
no sé si han visto que tienen esta función, ¿verdad? De ver como la temperatura, pero eso es como más que un juego, que algo serio que ustedes van a utilizar para su día a día. ¿Por qué? Porque no le están dando el valor de emisividad de cada superficie. ¿Cuánto es la emisividad de esto, de este concreto que está al fondo? Esto parece un pasillo, ¿verdad? De la ropa de esta persona, de la piel de la persona. Quizá aquí les da una idea de qué tan frío está, pero no precisa, porque no se ha introducido ese valor de emisividad que depende de la superficie. O sea, esto no es que les va a entrar al examen, pero se los digo como manera cultural, ¿verdad? Por si algún día alguien está en alguna industria y está utilizando ese instrumento, que sepa que lo tiene que calibrar bien, porque si no, se puede llevar sorpresa. Imagínense que está trabajando en alguna industria de aceite y que ahí tienen calderas como a 300 grados centígrados o grados Celsius, y con su aparato le decía que solo estaba a 60 o a 40 y ustedes van y lo tocan. Bueno, igual creo que se van a dar cuenta porque antes van a sentir el calor, pero sepan lo que pues, las cosas pueden estar más calientes de lo que aparentan si no tienen bien calibrado eso, ese instrumento. Entonces, esto es preferible al tacto, porque estas propiedades ya pueden medir temperaturas muy altas, muy bajas, con propiedades de sistemas o objetos, y calibrando esos objetos. Y vamos a ver algo ahora que se conoce como equilibrio térmico. Entonces, miren, ahí tenemos, por ejemplo, un bebé, y ustedes le quieren tomar la temperatura de ese bebé. Entonces, ¿qué es lo que se hace generalmente para tomar la temperatura? Se utiliza un termómetro, ¿verdad? Se coloca y se espera cierto tiempo. ¿Cuánto tiempo? Es suficiente para que se fijen que el termómetro dejó de avanzar, que la temperatura ya se mantiene constante. ¿Por qué dejó de avanzar? Porque los dos ya alcanzaron la misma temperatura, un equilibrio térmico. ¿Cómo se muestra en esta figura? Por ejemplo, imagínense que el termómetro tenía la temperatura de abajo, el niño le de arriba. Entonces, como entre los dos hubo un intercambio y se llegó a un equilibrio, después ambos van a tener una temperatura intermedia. Quizás con el niño y el termómetro no pase eso. ¿Por qué? Porque la masa del niño o del bebé es mucho mayor que la masa del termómetro. Entonces el termómetro no lo va a enfriar al bebé si le ponen ese termómetro. El bebé es mucho más grande. Para objetos que tienen el mismo tamaño, sí pasaría. Uno se enfría y el otro se calienta, ¿verdad? Pero si la masa de un objeto es mucho mayor que el otro, prácticamente solo el objeto pequeño cambia de temperatura. Entonces aquí, por ejemplo, uno se enfría, el otro se calienta y al final alcanzan una misma temperatura. Eso se conoce como temperatura de equilibrio. Cuando los dos alcanzan esa temperatura de equilibrio o esa condición de equilibrio, se conoce como equilibrio térmico. O sea, los dos ya no interactúan, ya no hay un cambio de temperatura en ninguno, ya se mantiene constante. Entonces, acá está como la definición, dice, el sistema está en una condición de equilibrio en la cual la interacción entre el termómetro y el bebé ya no causa un cambio en el sistema. O sea, ya no está cambiando ni la temperatura del termómetro ni la del bebé. Llamamos equilibrio térmico a dicho estado. O sea, cuando ya deja de haber interacción, ese estado se conoce como equilibrio térmico. Por ahora solo vamos a utilizar la palabra interacción. Ya vamos a ver más adelante a qué me refiero con esa interacción. Y ahora viene algo de ley cero de la termodinámica. O sea, ya conociendo el equilibrio térmico podemos establecer esta ley. Imagínense que ustedes tienen tres sistemas, A, B y C. Entre el A y el B hay un aislante. O sea que entre los dos no pueden interactuar. Entre el A y C sí pueden interactuar porque hay un conductor. Entonces, supongamos que el A y C están en equilibrio térmico. El B y el C también están en equilibrio térmico entre los dos. Pero, ¿qué pasa con el A y B? ¿Están en equilibrio térmico entre ellos? O sea, A y C están en equilibrio térmico, B y C también. Y entre A y B están en equilibrio térmico. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que también tienen que estar en equilibrio térmico los tres, creo. O sea, sí, ¿verdad? O sea, sí es bastante obvio según nuestra lógica deducirlo. Pero digamos en física, digamos hasta los fundamentos más básicos se revisan. Entonces se hizo el experimento de esto, se puso este sistema tal como estaba, se quita el aislante y en lugar del aislante se pone un conductor, que quizás el conductor ya estaba en equilibrio térmico con C, o sea, otro pedacito de C acá. ¿Y qué pasó? Si está este conductor que se puso aquí, o sea, imagínense que el conductor solo sirve para conducir, con él el equilibrio térmico no lo toma en cuenta, o que ya está en equilibrio térmico con C. A estaba con C, B con C. Entonces, después se puso el conductor y se determinó que ahí no había interacción, no había ninguna interacción. Ambos se mantenían iguales. ¿Por qué?
Si A y C están en equilibrio térmico, B y C están en equilibrio térmico, A y B también están en equilibrio térmico, lo cual es bastante obvio para nosotros. Pero había que definir esta ley. Esta ley es importante porque esta ley nos define la temperatura. Ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces acá está el enunciado. Si inicialmente C está en equilibrio térmico con A y con B, entonces A y B también están en equilibrio térmico entre sí. Este resultado se llama ley cero de la termodinámica. Ahora veamos lo siguiente, ¿por qué vimos eso que parece tan evidente? Entonces ahora imagínense que para entender un poco más la definición de temperatura, que el sistema C es un termómetro, por ejemplo, que A y C, o sea, que A y el termómetro están en equilibrio térmico, B y el termómetro también están en equilibrio térmico. Entonces, después, según la ley cero de la termodinámica, A y B también están en equilibrio térmico. O sea que A y B tienen la misma temperatura. Entonces, ¿entienden? Si en lugar ahora del sistema C es un termómetro, A y C está en equilibrio térmico, ¿qué quiere decir? Que el termómetro ya está marcando lo que va a marcar y no sigue moviéndose, ¿verdad? Por ejemplo, 20 grados Celsius. B y C también están en equilibrio térmico. Entonces, ¿qué pasa? Si A y C, B y C están en equilibrio térmico, ¿qué pasa con E y B? Entonces acá nos dice la ley cero. Dos sistemas están en equilibrio térmico si sí y solo si tienen la misma temperatura. Entonces, se concluye que si A y C, B y C están en equilibrio térmico, A y B están en equilibrio térmico y deben tener la misma temperatura, ¿verdad? Para que estén en equilibrio térmico. ¿Por qué? Porque si no tienen la misma temperatura va a haber una interacción. Uno le va a hacer temperatura y el otro la va a ganar, ¿verdad? Entonces, A y B tienen que tener la misma temperatura para que estén en equilibrio térmico. Y aunque esto parezca tan evidente, esto es, en termodinámica, se conoce como la ley cero, o se explica la ley cero para entender el concepto de temperatura. Esta ley cero nos viene a definir lo que es la temperatura, tanto sin fijarnos si la calidez o la frialdad, sin ver en ese concepto que nosotros inicialmente partimos de ahí. Entonces leamos lo que dice abajo. Dice, aunque el enunciado de la ley cero de la termodinámica parece obvio e insignificante, es importante porque permite definir la temperatura. Es decir, esta se puede concebir, o sea, entender como la propiedad que determina si un objeto está o no en equilibrio térmico con otros cuerpos. Entonces, la temperatura nos viene a definir si ciertos objetos están en equilibrio térmico. ¿Y qué pasa? Si los dos tienen la misma temperatura, o sea, esta propiedad conocida como temperatura, si los dos tienen la misma temperatura, están en equilibrio térmico y no interactúan entre sí. No hay interacción porque ya están en equilibrio térmico. Si los ponemos en contacto, ¿verdad? No hay interacción. Y si los dos tienen distinta temperatura, o sea, esta propiedad que queremos entender que es temperatura, si los dos tienen distinta temperatura, hay una interacción entre los dos medios. Va a pasar algo, ¿verdad? El que está más frío se va a volver un poco más caliente, ¿verdad? Y el que está más caliente se va a volver un poco más frío, hasta llegar a un punto intermedio entre ambos. Va a haber un equilibrio térmico. Entonces, esa es como la definición de temperatura, ¿verdad? Tienes que compararla con otro objeto. Si los dos están con la misma temperatura, no hay interacción, o sea, están en equilibrio térmico. Si tienen distinta temperatura, no están en equilibrio térmico y por lo tanto va a haber interacción. Entonces, más o menos eso venía a ser la temperatura. El estado en el que está un sistema, después lo comparamos con otro y va a depender si está en equilibrio térmico o no, que va a haber interacción. Entonces, ¿para qué nos sirve la temperatura? Para comparar si un objeto está en equilibrio térmico con otro. Por ejemplo, yo les digo, hay una taza de café a 20 grados Celsius, no, perdón, hay una taza de café a 50 grados Celsius y una cuchara a 20 grados Celsius. ¿Está en equilibrio térmico? No. ¿Por qué? Porque no tienen la misma temperatura. Entonces, va a haber un cambio, ¿verdad? En ambos. O si les digo, hay un cubo de hielo un cubo de hielo a 0 grados Celsius y una masa de agua a 0 grados Celsius, ¿están en equilibrio térmico? Sí. Sí están porque los dos tienen la misma temperatura. Y quizá aquí les sorprenda que les dije agua y hielo, ¿verdad? Pero sí. Esos dos objetos los podemos tener a 0 Celsius. Después hay algo que se conoce como cambio de fase. Pero ese cambio de fase sí ocurre dentro de esa temperatura. O sea, el hielo puede existir a 0 grados Celsius y también el agua. Así como el vapor de agua puede existir a 100 grados Celsius y también podemos tener agua a 100 grados Celsius. Pero que para que pase de agua a vapor se conoce como cambio de fase.
y ese cambio de fase ocurre en los 100 grados Celsius. Antes de explicar la escala Celsius, cómo se forma, no sé si tienen alguna duda de los conceptos que hemos visto hasta ahora. Lick, Dígame. en interacción de temperatura de dos cuerpos, si un cuerpo pierde, digamos, 1 grado de temperatura, el otro va a aumentar, sería 1 grado también. No. Eso depende de la masa de los dos objetos y también de los... Si fueran iguales las masas. También no solo depende de las masas, depende de otra variable que se conoce como calor específico. Pero ese lo vamos a ver hoy, un poquito adelante. Entonces, ya va a ver de qué depende los cambios de... Cuando dos objetos interactúan, mejor, ya lo vamos a ver, o sea, está después en las diapositivas, esa parte. No le adelanto ahorita para no perder como el orden, pero sí, eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, veamos ahora cómo se forma el Celsius. Las escalas de temperatura son arbitrarias, existen varias. Por ahora miremos las Celsius. ¿Por qué les digo que son arbitrarias? Se basan de una propiedad medible del objeto. A partir de esa propiedad se establecen escalas. Y entonces por eso es arbitraria, porque cada quien la establece donde le da la gana. Por ejemplo, una persona que se llama Celsius vino, puso un termómetro, ¿verdad? Con un líquido adentro, quizás mercurio, no sé. Entonces vino y él puso ese termómetro en contacto con agua recién congelada, o con hielo a 0 grados Celsius, o con agua a 0 grados Celsius. Espero que se llegara a un equilibrio térmico y que ambos estuvieran a 0 Celsius, y a la altura que llegaba, que quizás no es la que se muestra en esta imagen, ¿verdad? Esto rojo debería estar acá abajo donde está lo negro, a esa altura donde le marcaba en ese momento, cuando él estaba en equilibrio térmico con agua a 0 grados Celsius, o sea, el punto de la temperatura de congelación del agua, perdón, a esa le llamó 0 grados. A ese punto de referencia le llamó 0. Después vino y puso en contacto ese termómetro con agua hirviendo a 100 grados Celsius. O sea, la temperatura de ebullición del agua, quizá ahí estaba más alto, ¿verdad? Ahorita está en un valor intermedio. Y a ese valor, él le pudo poner 1000 o lo que él quiso, ¿verdad? 50, 10, pero él decidió ponerle 100 a ese valor. Decidió llamarle 100 grados Celsius. A esa longitud que le marcaba el termómetro donde el agua hervía, o el punto de ebullición del agua. Y después, ese termómetro, él lo dividió en 100, entre 0 y 100, tomó las mismas distancias y hizo 100 marcas. Por ejemplo, acá yo solo hice 10 por el espacio, ¿verdad? Si hacía 100, se iban a ver muy apretadas. Y después ahí él ya puede medir. Por ejemplo, va a algún lugar, hay algún líquido, lo mide y pues empieza 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Como está entre 70 y 80, quizás está en 75 esto. Entonces así es como se hace un termómetro. El termómetro Celsius tiene temperaturas superiores, puede ser aumentando, ¿verdad? Indefinidamente. Y también para, por ejemplo, agua congelada, hay temperaturas inferiores. Podemos tener menos 10, menos 20, menos 30. Tiene valores negativos también. Y aparte de tener valores negativos, para el agua también hay otras cosas que no están congeladas, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto a veces, van a algún bar o restaurante y miran que donde tienen la cerveza dice menos 5 grados Celsius o menos 10 o menos 8. Y eso es porque el alcohol tiene distinto punto de congelación que el agua. Entonces, el agua puede ser que el alcohol no se congele a 0. O incluso el agua, no sé si usted ha visto experimentos, no necesariamente se tiene que congelar después de 0. Puede haber agua a menos 0.5. Y eso se dice que el agua está subenfriada. Hubo un subenfriamiento del agua. Y quizás eso se causó porque no hubo un punto de nucleación a partir del agua, del cual el agua empezará a congelar. Si está en una refri, quizás sí se congele. ¿Por qué? Porque la refri está como vibrando cuando se enciende el motor, ¿verdad? Entonces ese movimiento hace que la congelación empiece, pero si está el agua muy calmada, puede estar más fría. Eso se conoce como subenfriamiento del agua. Y eso tiene que ver con razones termodinámicas de energía libre de Gibbs, entalpía, ¿verdad? Todo eso que no lo vamos a ver, pero eso se lo comentaba para que lo sepan. Entonces, aparte de la escala Celsius, existen otras escalas, como la Fahrenheit, que se usa en Inglaterra o en Estados Unidos. No estoy seguro si se usa en Inglaterra, ahí le estaría mintiendo, pero inicialmente sí se usó. No sé si actualmente se usa. La mayoría de países usan la Celsius.
La Fahrenheit sí la usan en Estados Unidos. Entonces, en la Fahrenheit también alguien similar hizo el termómetro. 32 grados es como la temperatura de congelación y 212 Fahrenheit es la temperatura de ebullición del agua. Y también hay otra escala que es la escala absoluta, que es la Kelvin, la cual la temperatura más fría, bueno, es 0 grados Kelvin. La temperatura absoluta no tiene valores negativos. Para esas dos escalas de temperaturas hay conversiones. Si ustedes conocen los grados Celsius, pueden convertir esos grados Celsius a Fahrenheit. Solo lo introducen acá a los Celsius y la respuesta que les dé van a ser su grado Fahrenheit. Y si ustedes conocen la temperatura en Celsius, en Fahrenheit también la pueden convertir a Celsius. Y también por acá tenemos la escala de conversión para Kelvin, entre Celsius y Kelvin. Entonces, si ustedes conocen la temperatura en Celsius, la pueden convertir a Kelvin y viceversa, solo que aquí no la copié. ¿Cómo sería viceversa? Está fácil de despejar de aquí, ¿verdad? Esta no se la copié porque está bastante fácil de despejar. Por ejemplo, pasa este 273 al otro lado, negativo y listo. Y ya tienen la temperatura en Celsius, si ustedes la quisieran. Entonces ahorita vamos a hacer dos ejercicios de conversión de unidades. Igual la temperatura en Celsius. Entonces ahí tendría la temperatura de Celsius, sería temperatura en Kelvin menos 273.15. O sea, despejando de aquí. Y vamos a hacer dos ejercicios de estos y después vamos a ver lo que es calor, porque hasta ahora solo hemos visto temperatura. Y no sé si tienen alguna duda antes de hacer dos ejercicios de conversión de unidades de Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Es útil que ustedes conozcan estas conversiones. ¿Por qué? Porque a veces ustedes, por ejemplo, pueden tener un horno o pueden estar viendo algunos datos para algún procedimiento de alimenticio o de algún alimento. Y quizás el libro que estés leyendo, si es de Estados Unidos, tenga esa temperatura en Fahrenheit. O quizás lo que ustedes más utilizan sea Celsius y Fahrenheit. Kelvin se usa más como en la ciencia. En cálculo de calor, sí puede ser que lo ocupen. Entonces, bueno, sí son importantes las tres. Y aquí están las conversiones para que sepan de dónde vienen, cómo se pueden convertir. Igual todo esto, lo más probable es que cuando ustedes lo están trabajando el 99% de las veces, lo que van a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, el ejercicio que vamos a hacer ahorita. Por ejemplo, aquí les dicen convertir 4 Fahrenheit y después a Celsius. Bueno, aquí nos piden el cambio en general, no esto. Pero negativo 4, ¿cuánto sería en Celsius? Entonces, lo más fácil que pueden hacer es irse a Google. O sea, y hacer el cambio. Ustedes le dicen, ¿cuánto es 4 Fahrenheit en Celsius? Y ya se los va a dar. Convertir negativo 4. Aquí les dicen, negativo 4 Fahrenheit son negativos 20 Celsius. Entonces quizás la mayoría no se caliente la cabeza haciendo esto, ¿verdad? Esta conversión que vamos a hacer ahora. Es importante para que ustedes conozcan que todas esas expresiones son expresiones equivalentes, que se les quede grabado, ¿verdad? Allí. Y después puedan entender que no le tengan miedo a los otros tipos de grados. Entonces hagamos el primero. Solo vamos a hacer el inciso A porque hay muchos incisos. Aquí creo que hay dos incisos. El B es parecido al A. Dice, en enero de 1923 la temperatura en Spearfish, Dakota del Sur, se elevó de 4 a 45 Fahrenheit en solo 2 minutos. ¿Cuál fue el cambio de temperatura en grados Celsius? Entonces, los datos como son tan pocos no los voy a apuntar. Entonces, cambio de temperatura, esa fórmula no se la di, pero es como cualquier cambio. Como quien les diga cambio de velocidad o algo así, ¿verdad? Entonces sería temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, hago la conversión de las temperaturas individuales y después la resto. Entonces, convierto 4 a Celsius. Esa sería la temperatura inicial. El resultado acá me da que, bueno, ya vimos ya que es menos 20 Celsius. Y 45 Fahrenheit los convertimos a Celsius. Convertimos ambos
¿Y cómo los convertimos? Utilizamos la fórmula de Celsius. Entonces, si quieren me voy atrás. Entonces aquí dice, temperatura en Celsius es igual a 5/9 de la temperatura en Fahrenheit menos 32. Entonces la aplico para calcularla. Paso los 4 y paso también los 45. Entonces dice temperatura en Celsius igual a 5/9 o 5/9 de la temperatura en Fahrenheit menos 32. Le pongo FH para que no lo vayan a confundir con temperatura final. Lick, no es más 32. Ahorita vemos. No, es esta de acá, mire, temperatura en Celsius. Ahí están esos dibujos, pero sí se puede apreciar. Si fuera temperatura en Fahrenheit, si ustedes quisieran convertir Celsius a Fahrenheit, sí, sería de arriba. Pero ahorita quieren convertir Fahrenheit a Celsius. Entonces, 5/9 de la temperatura en Fahrenheit menos 32. Es la de acá abajo, la fórmula. Entonces, hago el cálculo. Cinco no menos, abro paréntesis, temperatura en Fahrenheit, ¿cuánto es? Menos 4. La fórmula me dice que menos 32. Temperatura en Fahrenheit la sustituí ahí, que era negativo 4, menos 32. Y ahora pueden hacer este cálculo, calculan esto, ¿verdad? En la calculadora. Y me da, bueno, ya vimos allá que da menos 20. Si ustedes lo pueden comprobar y les va a dar menos 20. Y como lo que conseguimos fue los Celsius, grados Celsius. Y ahora convertimos los otros, que son los 45, ¿verdad? Que es la temperatura final. Y se hace de la misma forma. 5/9, temperatura en Fahrenheit, menos 32. Temperatura en Fahrenheit aquí serían 45, menos 32. Y ya realizan este cálculo, 45 menos 32 es 13 por 5 entre 9. O 13 por 5/9. Esos números fraccionarios he visto a veces como que tienen problemas. O sea, un número fraccionario se puede interpretar como que es 13 multiplicado por 5 y dividido entre 9. O sea, esos 5/9, eso es lo que significan. Si ustedes quieren comprobar en la calculadora, pongan 13 por 5 entre 9, les va a dar lo mismo que 13 por 5/9. Me da 7.22. Grados Celsius. Y finalmente aplico la fórmula de cambio de temperatura. Esa la voy a hacer en otro color. Igual a temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final es 7.22, ¿verdad? Eso fue los 45, nos dieron 7.22. Grados Celsius menos negativo 20. Si se fijan, ahí aparecen dos menos. ¿Por qué? Porque la fórmula ya me aparece un menos, ¿verdad? Y la temperatura inicial es negativa. Entonces, aquí muchas veces en el examen se confunden, solo copian uno de los dos menos. Ven el menos acá y después el menos acá, pero ya les parece que es el mismo. Pero no, o sea, la temperatura casualmente dio negativa. Pudo haber sido positiva, ¿verdad? Entonces, este menos es de la fórmula y el otro es del dato de temperatura inicial. Entonces este me queda 27.22. Y los cambios de temperatura no se dan en grados Celsius, sino que se dan al revés. Como este ya es un cambio, si ustedes se ponen a leer el libro de texto, se van a ver que los cambios se dan en Celsius grados. Esto equivale a 27.22 Celsius grados.
Entonces, si quieren, hagamos el de otro ejercicio, de otro cambio de temperatura. Algo importante es que los cambios de temperatura para ejercicios que van a ser más adelante en Celsius grados son iguales que los cambios de temperatura en Kelvin, pero no en Fahrenheit. Los cambios de temperatura se usan mucho para cantidades de calor, que vamos a ver más adelante. Después, cuando estemos haciendo eso, les voy a explicar esto, por qué los cambios de temperatura en Celsius son iguales a los cambios de temperatura en Kelvin. Por mientras hagamos el otro ejercicio. No sé si tienen alguna duda en el primero. Solo hicimos el inciso A del primero. Entonces hagamos el segundo, que también es de cambio de temperatura, pero este involucra Kelvin también. Ahorita solo hicimos de Fahrenheit. Lee, ¿qué es lo que dijo de que el cambio no se da en Celsius, sino que... Es que no lo escuché. ¿Qué es lo que dijo? Podría volver a repetir. Miren, si se fijan acá, las temperaturas individuales, ya sea como la temperatura inicial y la final, las unidades son grados Celsius. El grado va antes y el Celsius después. Pero los cambios de temperatura, las unidades no son grados Celsius, aunque aquí aparezcan, ¿verdad? Si hacemos esta operación, nos va a dar grados Celsius. Los cambios de temperatura tienen otras unidades, que son Celsius grados. O sea, así se expresan. Esas unidades son, ya cuando está el cambio hecho, son 27.22 Celsius grados. Incluso se pronuncia al revés. Si se fijan, este símbolo de grados, que es como un círculo arriba, se copia después, ya en el cambio. En los valores normales, una temperatura es de tanto si se dan grados Celsius. Primero el grado, después el Celsius. Solo en los cambios de temperatura se escribe al revés. Celsius grados. Así como está acá abajo. Como está lo último. Este ya es porque es el resultado final de esto, ¿verdad? El cambio de temperatura. Esas son las unidades. Y dice, convierta las siguientes temperaturas a Kelvin. Perdón, convierta las siguientes temperaturas Kelvin a las escalas Celsius y Fahrenheit. Entonces vamos a hacer el inciso A. Convertir esos 400 Kelvin a Celsius y a Fahrenheit. Si se fijan en las fórmulas que yo les di, no hay una conversión entre Kelvin y Fahrenheit. Probablemente si ustedes se ponen a buscar en internet, sí exista. Pero aquí sí exista, pero lo que vamos a hacer aquí es primero pasarlo a Celsius y ese valor que encontremos en Celsius, como si hay una conversión entre Celsius y Fahrenheit, convertirlos a Fahrenheit. ¿Entienden? Tenemos un dato de conversión entre Kelvin y Celsius. Pasamos primero esos Kelvin a Celsius y después esos Celsius se pasan a Fahrenheit. Entonces, ¿cómo sería la conversión entre Kelvin y Celsius? Sería esta de acá. Pero como lo que queremos es los Celsius, no los Kelvin, hay que despejar estos Celsius, grados Celsius. Entonces, este 273 pasa negativo acá. Entonces, temperatura en Celsius va a ser temperatura en Kelvin menos 273.15. Cuando los datos no los copio porque son pocos, pero solo son unos 400 Kelvin. Entonces, yo les dije que temperatura en Celsius va a ser igual a la temperatura en Kelvin menos, ¿verdad? Porque se pasa negativo. Y hago el cálculo directamente. Está bastante fácil. Temperatura en Kelvin, 400 Kelvin, o 400 menos 273.15. Entonces la respuesta es... me da 126.85. Como ya es la respuesta, no fijo. ¿Qué dato es ese? Temperatura en Celsius. ¿Cuáles son las unidades de las temperaturas en Celsius? Son grados Celsius. Aquí sí son grados, ¿verdad? Porque no es un cambio de temperatura, sino que directamente es una temperatura en sí. No es un cambio. El anterior, la respuesta era un cambio. ¿Cuánto aumentó? Bueno, aumentó 27 grados. Pasó de esto a esto, es un cambio de temperatura. Esta, como no es un cambio, sino que directamente es una temperatura, toma ese valor. Ahora, lo que les había dicho antes es convertirlos a Fahrenheit. No podemos convertir los 400 Kelvin directamente, sino que primero se pasan a Celsius, que ya tenemos el valor, que son 126.85, y eso los convertimos a Fahrenheit. Entonces, copiamos la fórmula de Fahrenheit
no sé si la tienen por ahí, yo por acá la tengo anotada, es 9/5 de la temperatura en Celsius y después a eso le sumamos 32, según lo que nos dice la fórmula. Igual a ese 9/5 lo voy a copiar entre paréntesis mejor para que se sepa que está multiplicando la temperatura en Celsius, que son 126.85, más 32. Y ya pueden hacer eso en la calculadora. Primero se hace la multiplicación y después se le suma el más 32. A mí me queda 260.33. No sé ustedes. No, bueno, no sé si me van siguiendo, pero esto les debe Igual. quedar. Y son grados Fahrenheit. ¿Por qué? Porque acá tenemos que era lo que estaba calculando, cuánto equivalían esos en grados Fahrenheit. Antes de pasar a algo, quiero que hagamos un ejercicio bastante fácil para que comprendan algo que les dije antes, pero si no es muy visual no se puede comprender. Se los dije en palabras. Pero les voy a copiar un ejercicio acá, que dice así. En un día hacen 20 grados Celsius. Supongan que eso es en la mañana, como a las 6 de la mañana. En la mañana hacen 20 grados Celsius. Y a mediodía 30. Calcule. Entonces esa sería la pregunta. Bueno, ese sería el enunciado y la pregunta es, calcule el cambio de temperatura en grados Celsius, o en Celsius grados sería, ¿verdad? Porque ya es un cambio de temperatura. Y en Kelvin. Los Kelvin, por ser temperatura absoluta, ni siquiera 300 Kelvin, no se dicen 300 Kelvin grados ni grados Kelvin. Los Kelvin siempre solo van a ser Kelvin. Así que por los Kelvin no se preocupen si grados Kelvin o Kelvin grados. En los Kelvin no se pronuncia la palabra grados, porque por el hecho de ser una temperatura absoluta. O sea, esa no tiene ni siquiera valores negativos. El valor más frío, que es lo más frío que puede estar un objeto, son 0 grados Kelvin. Que eso aquí en la Tierra no lo encontramos, ¿verdad? Sino que solo en experimentos, en laboratorios, se pueden alcanzar temperaturas cercanas, o en las profundidades del universo, donde no hay estrellas cercanas. Pero entonces vamos a calcular este cambio en los dos y luego compararlos y vamos a ver que es igual. Entonces primero convertamos las dos a Kelvin. Por ejemplo, convirtamos esta y esta a Kelvin. Los 20 y los 30. Entonces, temperatura en Kelvin igual a temperatura en Celsius más 273.15. Entonces la primera sería 20 igual a ¿cuánto? 293.15, ¿verdad? Kelvin. Y pasamos la otra. ¿30 más 273.15? 303.15 Kelvin. Entonces ahora falta calcular el cambio de temperatura. Primero hagámoslo en Celsius, cambio de temperatura en Celsius.
Este lo va a hacer en azul, el de Celsius. Temperatura final menos temperatura inicial. 30 menos 20. Como es un cambio, la respuesta se copia en Celsius grados. 10 Celsius grados. Y ahora calculemos el cambio de temperatura en Kelvin. Temperatura final menos temperatura inicial. 303.15. Entonces es lo que le dije antes en palabras, que los cambios de temperatura en Kelvin o en Celsius dan lo mismo. Esto va a ser importante para algo que vamos a ver más adelante de calor, que lo comprendan. ¿Por qué da lo mismo? Porque fíjense que al inicial y al final igual le sumamos 273, o sea, le sumamos el mismo factor de proporción. Entonces los cambios van a ser iguales. O sea, no es que lo multiplicamos por 5 novenos o algo así, eso ya no sería proporcional como el Fahrenheit. Como aquí en los Kelvin solo le sumamos, no multiplicamos por algún factor. Entonces después cuando nosotros restamos, como que eso que habíamos sumado igual se cancela. Entonces nos quedan los 10 y 10. Bueno, entonces vamos a ver ahora la parte de calor. Ya hicimos ejercicios de cambios de temperatura. Les voy a tomar una captura de esto para ver si se lo agrego ahí en medio de la presentación, porque esto no está. Entonces, bueno, borro eso. Y ahora vamos a ver el concepto de calor, que antes les había dicho que en la vida diaria indistintamente se habla de temperatura y de calor. Entonces vamos a ver cantidad de calor. Si ustedes tienen, por ejemplo, un café caliente como a 60 grados Celsius y meten una cuchara que está a temperatura ambiente a 20, ¿qué va a pasar? Yo les había dicho antes que iba a haber una interacción y que la cuchara se iba a calentar y el café a enfriar. Entonces, esa interacción que les había mencionado, eso es el calor. Esa interacción se llama transferencia de calor o flujo de calor. O sea, uno cede calor y el otro la gana. Entonces aquí dice, la transferencia de energía que se da exclusivamente por una diferencia de temperatura se denomina flujo de calor o transferencia de calor. En tanto que la energía así transferida se llama calor. O sea, este tipo de energía que se transfiere y hace que los objetos cambien de temperatura se conoce como calor. ¿Por qué? Porque también habían otros tipos de energía, ¿verdad? Como energía cinética y potencial, pero la energía que es encargada de cambiar la temperatura de los objetos se conoce como calor y es un tipo de energía. Como es energía, se va a medir en joules, que son las unidades de energía. Pero acuérdense de algo importante, el calor no es un estado en sí, no es a tal estado, sino que tiene que involucrar cambios de temperatura. Un objeto tiene que pasar de una temperatura a otra. Tiene que haber transferencia de energía. Entonces, la palabra calor en realidad sería mejor que dijera transferencia de calor. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber una transferencia. Entonces, calor no es un estado así. Por ejemplo, no es que el agua, una masa de un kilogramo a 20 grados Celsius, ya tiene un calor en sí por estar a esa temperatura. No. Tiene que pasar de 20 a 30. O sea, tiene que haber un cambio de temperatura para que haya un flujo de calor o transferencia de calor. O sea, no es un estado estático. Tiene que estar algo cambiando. Haber una transferencia de energía, transferencia de calor. Pero no se dice siempre transferencia de calor porque es muy largo, simplemente se llama calor. Entonces, cuando les mencionen calor, aunque no les mencionen la palabra transferencia, en su mente, si les dicen calor, digan transferencia de calor. O sea, acuérdense de eso, siempre tiene que haber un cambio. No es la palabra calor en sí estática, sino que hay un cambio, hay una transferencia de calor. Entonces, por ejemplo, aquí, si ustedes agarran hielo, ¿qué pasa? Se va a derretir, ¿verdad?
Una por el aire, ¿verdad? O sea, esto no es solo los humanos y el hielo, pero aunque solo fueran sus manos también. Sus manos transferiría calor al hielo y el hierro les quitaría calor a ustedes. O sea, el hielo, perdón, ganaría calor y sus manos perderían calor. Entonces, la energía que fluye, o sea, la energía siempre fluye del cuerpo más caliente al más frío. La energía porque es una transferencia de energía, ¿verdad? El cuerpo más caliente tiene más energía, entonces esa energía fluye hacia el cuerpo más frío. La energía que fluye del cuerpo de mayor temperatura al de menor recibe el nombre de calor o energía calorífica. Ya lo habíamos visto. Entonces, el cuerpo que gana energía con este mecanismo se dice que absorbe calor y respecto al que la pierde se dice que desprende calor. O sea, el hielo absorbe calor y las manos pierden o ceden calor. Y el calor se considera positivo cuando el cuerpo lo absorbe y negativo cuando se desprende de él. O sea, para este hielo, el calor fue positivo porque lo absorbió. Y para las manos fue un valor negativo porque lo perdió. Entonces, tienen que fijarse en eso. Igual tiene bastante sentido, ¿verdad? Acuérdense de eso, cuando ustedes ganan algo, ustedes lo asumen como algo positivo. O sea, ya hablando en el lenguaje cotidiano, cuando pierden algo es como una pérdida, lo asumen como valores negativos. Igual el calor. Entonces, el calor ganado por un cuerpo es positivo y el calor cedido por un cuerpo o que se desprende es negativo. Y el calor en general, que se mide en joules, se representa con el símbolo Q, con esta letra mayúscula Q. Ahora vamos a ver más o menos algo de lo que nos preguntaba el compañero, de qué pasaba si algo cede 1 grado. En general no se habla de ceder temperatura, sino que de ceder calor. El calor que cede un objeto es el que el otro va a ganar, no es la temperatura. Tal vez en las mismas condiciones sí. Si es una masa de agua y los dos objetos son aguas y los dos tienen la misma, uno se enfría 1 grado y el otro 1, sí. Pero en general las condiciones son diferentes, no son tan similares. Por ejemplo, se podría medir el calor ganado por el agua. Por ejemplo, si yo quiero pasar la temperatura del agua de 19 grados centígrados a 20 grados Celsius, perdón, de 19 grados Celsius a 20, y la masa de 1 kilogramo de agua, esto nos daría un valor. Ese valor se midió experimentalmente y da que es 4190 joules. Pero para elevar la temperatura de un aluminio de 19 grados Celsius a 20 grados Celsius y también de 1 kilogramo de aluminio, se hicieron experimentos, se midió y se dieron cuenta que no eran 4190 joules como el agua, sino que 960 joules aproximadamente. Ese es el calor que necesita ganar ese aluminio para subir esa temperatura. Para que 1 kilogramo de aluminio experimente un cambio de temperatura de 1 Celsius grado. Es distinto para el agua. ¿Por qué? Porque los dos materiales tienen propiedades diferentes. Tienen propiedades diferentes que dependen de la microestructura interna de cada material. Por ejemplo, el agua, como ser algo líquido, sus moléculas tienen un mayor grado de libertad, entonces ocupan más energía para aumentar más su temperatura. Y esto, como es algo sólido, que sus moléculas están bastante fijas con respecto a sus posiciones de equilibrio, no ocupa tanta energía. Entonces dice que acá abajo la cantidad de calor requerida también depende de la naturaleza del material, que es lo que le decía, depende de cada sustancia. Por ejemplo, se requieren 4190 joules de calor para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua a 1 Celsius grados, pero solo 910 joules para elevar en 1 grado Celsius la temperatura de 1 kilogramo de aluminio. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando aquí? Algo que se conoce como el calor específico, que depende de cada sustancia. Y para eso hay una tabla de calores específicos. Ya vamos a ver esto acá, ya se lo explico. Y aquí hay una tabla de calores específicos y es la calor específico, que es la segunda columna, tiene unidades de joules sobre kilogramos por Kelvin. O sea, estos Kelvin también van abajo. Y por ejemplo, la sustancia aluminio tiene 910 joules kilogramo por Kelvin. ¿Qué significa esto? Que 1 kilogramo de aluminio necesita 910 joules para elevar su temperatura a 1 grado Kelvin o 1 Celsius grado. Recuerde que el cambio de temperatura en Kelvin o en Celsius es lo mismo. Desde aquí podrían tener Celsius también acá abajo. Y en esas unidades. Y el del agua, si se fijan, es más alto. 4190 joules.
Entonces, estos calores específicos también sirven para más o menos interpretar la naturaleza de cuánto tarda un objeto en calentarse, por qué el agua le cuesta más calentarse que si ustedes calientan otra sustancia, como por ejemplo un aluminio, ¿verdad? Entonces, esto pasa porque el agua es una de las sustancias en la naturaleza que tiene uno de los calores específicos más altos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga un calor específico alto. Que para elevar la temperatura de cierta cantidad de agua se necesita más calor por unidad de masa y por unidad de cambio de temperatura. Entonces, como tiene un calor específico alto, necesita ganar bastante calor para elevar su temperatura. Entonces le cuesta más tiempo. Y al mismo tiempo, así como le cuesta calentarse, también le cuesta enfriarse. Si ustedes dejan ahí, por ejemplo, hacen café y les sobra agua y le dejan ahí, ustedes vuelven dentro de 10 minutos, todavía van a ver que está tibia, no se enfría tan rápido, le cuesta también ceder el calor. Así como le cuesta enfriarse, perdón, como le cuesta calentarse, también le cuesta enfriarse. También depende de las condiciones de medio, ¿verdad? Si le ponen un ventilador que esté moviendo el aire a su alrededor y todo eso, ustedes pueden acelerar ese enfriamiento. Y entonces cada sustancia tiene diferentes calores específicos. Puede ser que casualmente tengan el mismo calor específico. Aquí ustedes podrían hacer un análisis, ¿verdad? De que si ustedes tienen alguna sartén de aluminio y otra de hierro, ¿cuál se calienta más rápido, cuál más lento? Solo les quiero decir algo, que esta tabla quizás no sea la más apropiada para comprobar eso. ¿Por qué? Porque estos materiales, cuando ustedes fabrican una olla, un aluminio que fuera 100% puro, no tendría buenas propiedades mecánicas. Se corroe muy rápido, la corrosión le afecta mucho, entonces los aluminios son aleaciones. Tienen un poco de silicio, un poco de carbono, entonces quizás al final solo sea 90% aluminio, entonces esto va a cambiar ya con el aluminio real que ustedes usan o que se usa en la vida diaria, con el hierro también. El sartén de hierro, esto es de un hierro puro. Estos experimentos en laboratorios diseñados con hierro para que esto sea medido específicamente. Pero el hierro puro tampoco sirve, o sea, no son útiles. Todos estos materiales son mejor aliados. O sea, en general se trabaja con acero al carbono, o acero dulce, o cast iron, como le dicen en inglés, que tiene un carbono de 6.7% aproximadamente. Entonces, todos esos elementos que se le agregan van a hacer que esto cambie. ¿Por qué? Porque la microestructura interna de estos materiales va a cambiar. Entonces, quizás ustedes puedan pensar que el hierro cuesta más que se caliente que el aluminio, ¿verdad? A mí me da la sensación, no estoy muy seguro. Y aquí parece contradictorio porque el aluminio tiene un calor específico más alto. Pero esto no es los valores que corresponden al material que ustedes están usando, porque ustedes no conocen. Ustedes deberían mandar a pedir un análisis de los elementos de ese material, que hay varias técnicas para conocerlo, pero quizás no les interese tanto, ¿verdad? Conocer qué porcentaje de carbono tiene, de aluminio y de todo eso. Entonces, eso se los digo para que hagan ese análisis, ¿verdad? Que quizás el aluminio se calienta más rápido, pero es porque no son, lo que usamos nosotros no son aluminios ni hierros puros. Entonces ahora vamos a ver esta ecuación. Esta ecuación nos sirve para medir el calor de cómo se va a calentar una sustancia. O sea, cuánto calor se necesita añadir para elevar la temperatura de una sustancia para elevar la cantidad de cierta masa en la sustancia en un cierto cambio de temperatura. Por ejemplo, yo les puedo preguntar cuánto calor se necesita para elevar 2 kilos de agua de 20 grados Celsius hasta que hierva, hasta 100 grados Celsius. ¿Cuánto calor hay que añadirle? ¿Cómo se va a añadir ese calor? Hay varios métodos de transferencia de calor, que eso lo vamos a ver en una lección. Hay 3: convección, radiación y conducción, que conducción es cuando se está en contacto con el material. Y diferentes materiales tienen diferentes coeficientes de conducción. Hay algunos materiales que conducen más rápido el calor que el otro. Eso ya es otra cosa que no tiene que ver con calor específico, eso tiene que ver con coeficiente de conducción. Eso lo vamos a ver en una lección. Los métodos de transferencia de calor. Por ahora solo calcular el calor, no importa de qué forma se transfiere, solo el calor en general. Y vamos a hacer un ejercicio ahora. Entonces, ¿de qué va a depender ese calor? Si se fijan, todos estos términos son directamente proporcionales, es decir, si aumenta el cambio de temperatura, también aumenta el calor. Si aumenta la masa, también aumenta el calor añadido. Si aumenta el calor específico, también aumenta el calor. Y esto es directamente proporcional a todos porque todos están como arriba, ¿verdad? No hay ninguno que esté, por ejemplo, abajo.
por ejemplo, dividiendo entre la masa que hubiera dicho. Entonces sería inversamente proporcional a la masa. Como todos están arriba, entonces es directamente proporcional. Y tiene sentido. Entre más sea el cambio de temperatura, es decir, si pasó de 10 a 20, sería un calor más o menos pequeño, ¿verdad? Y sería más grande, por ejemplo, si pasó de 10 a 100, porque de 10 a 100 el cambio de temperatura es de 90, o sea, a mayor cambio de temperatura se ocupa mayor calor. A mayor masa también, ¿verdad? No es lo mismo 1 kilogramo de agua que 20 kilogramos de agua. Y a mayor calor específico también, y esto ya depende del material. Esta información de calor específico va a depender de la sustancia. Y vamos a hacer un ejercicio bastante sencillo de esto, como el más sencillo que se puede hacer. Hay combinaciones de ejercicios que son como más interesantes, pero como por la dificultad del curso y eso no vamos a poder hacer. Si ustedes los quieren hacer, a ustedes les gusta la física y eso, les puedo recomendar algunos libros y después yo los reviso y les digo si está bien o mal. Por ejemplo, hay ejercicios que dicen, les voy a decir un ejemplo. Yo tengo 80 gramos de agua a 30 grados centígrados y tengo un cubo de hielo de 10 gramos a negativo 5 grados Celsius o centígrados. Determinar la temperatura final del sistema. Entonces, uno va a ceder calor y el otro va a ganar. Se hacen esas dos ecuaciones, se comparan y se llega a la temperatura de equilibrio. Pero ahorita solo vamos a hacer ¿verdad? Por solo cuánto calor va a ganar o ceder el objeto. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Que es el ejercicio 3, que dice una tetera de aluminio de 1.50 kilogramos que contiene 1.80 kilogramos de agua se coloca sobre la estufa. Si no se transfiere calor al entorno, ¿cuánto calor debe agregarse para elevar la temperatura de 20 a 85 Celsius grados? Entonces hay que usar las ecuaciones. Si se fijan, aquí tenemos dos materiales, aluminio y agua. Vamos a calcular cuánto calor necesita cada uno para pasar de 20 a 85 y después sumar los dos. O sea, ustedes colocaron el agua dentro de una tetera de aluminio, pero ¿qué pasó? Los dos inicialmente estaban a 20 y los dos van a subir a 85. Entonces, ¿cuánto se les debe agregar a los dos para que suban de esa temperatura? ¿Cuánto calor? Entonces, hay que calcular el calor de los dos y después sumarlos. Del entorno, ¿verdad? No nos importa cuál es el entorno, si es una estufa, si es el sol o qué es el entorno. Solo calculemos cuánto calor necesitan ganar. Entonces va a ser con esta fórmula que acabamos de ver. Con esta fórmula, calor añadido igual a calor específico por la masa por el cambio de temperatura. Y los calores específicos los tenemos en esta tabla. El del aluminio es 910 Joule por kilogramo por Kelvin y el del agua es de 4190. Agua líquida. El del hielo, por ejemplo, es diferente. Pero bueno, estamos trabajando aquí con agua líquida, 4190. Entonces voy a apuntar los datos, ya que tengo bastantes datos, aquí sí me conviene apuntarlos. Entonces, por ejemplo, masa, guión bajo agua. Guión bajo es como un subíndice. Bueno, primero estaba el del aluminio, ¿verdad? Mejor apuntémoslos en el orden como nos presenta el ejercicio. 1.50 kilogramos. Masa, si dejo AG puede pasar plata, porque es el símbolo químico de la plata. Entonces mejor pongo agua. Entonces, temperatura final inicial, mejor directamente copiemos el cambio de temperatura. Bueno, igual lo podemos copiar. Temperatura inicial, 20. $85 la temperatura final. ¿Y qué nos falta? El calor específico, ¿verdad? De cada uno. Del aluminio era 910 joules sobre kilogramo por Kelvin. Esos Kelvin van abajo, ¿verdad? Es como que todo esto estuviera abajo del denominador. No es que van arriba. Si fueran arriba, los hubieran puesto acá, en el libro. Pero como están ahí abajo, entonces mejor le pongo paréntesis para que quede más claro. Aunque igual así se entiende, ¿verdad? Están abajo. Pero bueno, le voy a poner paréntesis.
con el Kelvin en mayúscula. Y el calor específico del agua, que es uno de los más altos de la naturaleza, es 4190 Joule por kilogramo por Kelvin. Entonces, calculo los dos con aquella fórmula de Q y después lo sumo. Por ejemplo, Q del agua o del aluminio. Antes de calcularlo, mejor voy a calcular acá el delta de temperatura, porque también lo voy a ocupar. Eso lo voy a calcular acá abajo. No sé si ustedes ya pueden ver cuánto es el delta de temperatura en la mente, ¿verdad? Igual los dos números son fáciles de sumar. Temperatura final menos temperatura inicial. 85 menos 20, 65. 65 Celsius grados. Igual a 65 Kelvin. ¿Por qué copié el 65 Kelvin? Porque después lo voy a tener que cancelar con estas unidades de acá del calor específico. Y recuerden que los cambios de temperatura en Kelvin como en Celsius grados son iguales. Los cambios, ¿verdad? No los valores en sí. Si usted les digo temperatura inicial, esos no, ni temperatura final. Solo los cambios, que fue lo que les mostré antes en la pizarra. Por eso 65 Celsius grados equivalen a 65 Kelvin en cambio de temperatura. Entonces, continúo acá, como decía la fórmula, calor específico del aluminio por la masa del aluminio, que la masa la copié como en mayúscula, por el delta de temperatura. El delta no pongo delta de aluminio ni delta del agua porque para las dos es el mismo. Porque los dos van a subir de 20 a 85. Y ahora sustituyo mis datos. Calor específico del aluminio, me voy acá a la parte de datos y dice 910. Por ahora los voy a copiar, en la parte de aluminio voy a copiar todas las unidades para que vean cómo se cancelan. En la parte del agua no, porque ya van a ver que nos va a quedar joules igual. Masa del agua, perdón, del aluminio, 1.50. Esto como va así, es que está multiplicando, como va espaciado en la fórmula. Y cambio de temperatura 65 Kelvin. Entonces ahora hacen la multiplicación. 910 por 1.50 por 65, ¿cuánto le da? 88.725. ¿Qué unidades? Unidades de calor. El calor es un tipo de transferencia de energía, joules. Y eso lo pueden comprobar viendo cuáles se cancelan. Por ejemplo, estos Kelvin se cancelan, están arriba, ¿verdad? Se cancelan con estos Kelvin que están abajo. Acá está el denominador, ¿verdad? Están abajo. Y estos kilogramos se cancelan con estos. Y solo nos quedan joules. Y ahora, no sé si tienen alguna duda en esta parte, antes de hacer el calor del agua. Se calcula el calor del agua. El guión bajo es como un subíndice, ¿verdad? O sea, aquí no lo puedo poner, pero hay otros editores de texto que sí. Entonces, cuando vean un guión bajo, imagínense que es como un subíndice. Como que aquí el agua está en pequeñito acá abajo. Entonces, calor específico del agua. Por la masa del agua. Por el delta de temperatura. No, 4190. Por la masa del agua, que es 1.80. Ahora se preguntarán por qué aquí no estoy poniendo las unidades. Y bueno, la respuesta es bastante sencilla. Si ustedes en una fórmula están trabajando y ustedes saben que metieron las unidades en los valores que hay que introducirlos en esa fórmula, pueden saber que la respuesta va a tener las unidades que le corresponden. Entonces, en este caso, el calor va a tener unidades de joules. Y arriba ya lo había hecho, ¿verdad? Ya había visto que aquí me da joules.
Entonces no es necesario que ustedes lo copien porque más bien se pueden confundir. Si ya saben qué les debe quedar y trabajaron con las unidades correctas, simplemente lo pueden poner sin unidades y ya saben cómo les va a quedar. Queda 490.230 joules. Entonces ahora hay que calcular el calor total, o sea, esto era individual, ¿verdad? Pero todo este sistema se puso a calentar juntos, entonces hay que sumar los dos calores para calcular el calor total. Esto lo puedo calcular, voy a calcular aquí. Bueno, sumado los dos me dan 88.000 más 490.000. 578.975. Pero aquí hay un pequeño problema. ¿Cuál es el problema? Que estas unidades, si se fijan, tienen muchas cifras significativas, tienen 6. Y acá arriba mis datos solo tenían 3, entonces esto debo redondearlo a 3. ¿Qué pasaría? Ver solo las más importantes, que son 578.000, ¿verdad? Entonces, este 578.000 se redondea al siguiente número, a 579.000, o quedaría en 578.000. Entonces, como este 9 es mayor que 5, ¿verdad? Entonces, este sí se redondea. Entonces, este dato pasaría a ser 579.000. O sea, ya cuando tienen valores tan grandes, si su punto de partida solo tenía 3 cifras significativas, su respuesta no va a tener tanta precisión, sino que solo va a tener la precisión de 3 cifras significativas. Incluso esto se mira todavía más estético, más elegante si lo dejan como 579 kilojoules. ¿Por qué kilo? Porque kilo viene de 1000, ¿verdad? Como que si su respuesta les hubiera dado 579.000 metros, es mejor que digan 579 kilómetros. Entonces nuestra respuesta ya tiene 3 cifras significativas. Esto les digo como para que ustedes profesionalmente aprendan a dar una mejor representación de los resultados. O sea, ya un informe no interesa como tanto estas otras cifras si su precisión no les daba para estos valores de acá. O sea, de todo este valor, las importantes son las 3 cifras significativas. ¿Por qué? Porque todos mis datos tienen 3. Entonces yo no puedo esperar tanta precisión de mi resultado si mi punto de partida fueron datos que tenían precisión de 3 cifras significativas. Entonces mi precisión, mi resultado va a ser esto. Entonces, pero no solo esto, ¿verdad? Tienen que ver si este 8 se redondea al siguiente número, queda en 8. Entonces, como esto no es más alto que 5, este 8 sí se redondea. Entonces, en lugar de 578.955, puedo decir 579.000 joules. Ese es el calor total. O 579 kilojoules. Entonces, igual en el examen, ¿verdad? La precisión, si ustedes ven este resultado y yo en la respuesta solo le doy esta, ustedes podrían saber que es esta, que es la más cercana, ¿verdad? Está bastante cerca. Pero sí es importante que ustedes sepan expresar su respuesta, su resultado, como muchas veces cuando ustedes estén trabajando en un reporte, tienen que reportar resultados, ¿verdad? Después de cálculos. Cuando van al laboratorio la otra semana, yo les voy a dar un documento que se llama mediciones de incertidumbres. Ahí hay una parte de cifras significativas para que las puedan manejar mejor. Porque en los resultados del informe sí voy a ser como más estricto con eso. ¿Con cuántos datos presentan sus cifras significativas? En los de las tareas y exámenes no tanto, ¿verdad? Igual exámenes de detección múltiple, ustedes van y miran la respuesta que se les aproxima a su cálculo. Y bueno, por esto sería todo, ¿verdad? Si tienen alguna duda. Entonces, si no tienen ninguna duda, esto es todo por hoy. Esta semana van a tener, como les dije, bastantes actividades en la plataforma, como tipo mañana o el viernes yo se las agrego. Entonces, creo que hoy les voy a agregar una para que vayan avanzando y mañana la otra. Entonces, ahí les informo cuando ya estén agregadas por el grupo de WhatsApp.
Y van a tener tareas para hacer ejercicios de esto y también de temperatura, conversión de temperaturas y este tipo de ejercicios. Entonces, bueno, eso sería todo y que tengan una buena semana. Nos vemos la otra semana acá por Zoom. Gracias, Lex. Gracias, Leo. De nada, pues hasta luego.